Bueno, entonces nos quedamos en que la densidad para el sistema absoluto, en el caso del sistema internacional, o bueno, mejor dicho, el sistema métrico decimal, tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Y para el caso del sistema inglés, del sistema absoluto, tiene unidades de libra masa entre pie cúbico. Pero ¿qué pasa con el sistema técnico gravitacional? Fíjense, ahí voy. Para el sistema técnico gravitacional. Recuerden, igual tenemos el sistema métrico y el sistema inglés. Y que en este caso, para el sistema métrico gravitacional, teníamos tres magnitudes fundamentales, que era la longitud, la fuerza y el tiempo. Pero ¿qué pasa con la masa? Perdón, con la densidad. La densidad tiene unidades de masa entre longitud al cubo, lo que tenemos acá, justamente, solamente estoy copiando. Entonces, ¿qué pasa con la masa? La masa, en este caso, para el sistema técnico gravitacional, viene siendo lo que es una magnitud derivada. ¿Cómo la derivamos? Bueno, la masa entonces va a ser igual a la fuerza partido de la aceleración. ¿Saben por qué tengo esta fórmula? ¿Saben de dónde saco esto? ¿Es por la gravedad? ¿Cómo? ¿Es por la gravedad? No, este es la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí le conocen todos esta? Sí. ¿Sí? Esa es la segunda ley de Newton. Entonces, a partir de aquí, yo despejo la masa y me queda fuerza entre la aceleración. Sí que podría ser un análogo del peso, ¿no? Donde realmente el peso es una fuerza. Entonces, pues la masa sería, en el caso del peso, sería entonces el peso entre la gravedad, como decía su compañero. ¿Ok? Bueno. Y la fuerza, vean que sí es una unidad, una magnitud fundamental. Entonces, bueno, hasta aquí queda, ¿no? Pero la aceleración, pues igual es una magnitud derivada. Y la aceleración, a su vez, tiene unidades de metro, bueno, de longitud, sobre el tiempo al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿O alguien tiene alguna duda con esto? ¿A todos les quedó claro? Sí, todo bien. Si alguien tiene alguna pregunta, dígame. Por favorcito, cualquier pregunta me avisan, ¿ok? Bueno. Ok, entonces. Dado que la aceleración tiene magnitud, bueno, tiene unidades de longitud en el tiempo al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es, y la fuerza tiene unidades de fuerza, entonces quedaría esto como fuerza entre longitud. Déjenme muevo esto. Cuadrado, para que tenga espacio. Entre el tiempo al cuadrado, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Pues aplicar la ley del sándwich. Si alguien no la conoce, pues aquí en vez de poner esta F acá arriba, le voy a ponerlo en forma de fracción. Es decir, que esto va a quedar de la siguiente manera. Fuerza entre 1, ¿ok? Que es lo mismo. ¿A todos les quedó claro? ¿Sí? ¿Saben por qué hice esto? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿A todos ahorita les quedó claro? Todo bien. Sí. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La ley del sándwich. Multiplico este por este y este por este. ¿Ok? De tal manera que va a quedar así. La masa va a ser igual a, a unidades de fuerza por unidades de tiempo al cuadrado entre
la longitud, entre unidades de longitud. Entonces, la masa, no la densidad, la masa va a tener unidades de, en el caso del sistema métrico, va a tener unidades de kilogramo por segundo al cuadrado entre metro. ¿Ok? Estas van a ser sus unidades. Que a su vez, para el caso del sistema inglés, que pertenece al sistema técnico gravitacional, va a tener unidades de ¿cuáles? ¿Qué unidades va a tener? ¿Alguien dígame? Libras por segundos al cuadrado entre de pies. Excelente. Estas van a ser las unidades para el sistema inglés. Pero esto se abrevia también, todo esto se abrevia, esas unidades, es igual a un UTM. Esta UTM, pues, es unidad técnica de masa. Y esto, en el caso del sistema inglés, es igual a lo que conocemos como un slug. ¿Sí sabían esto o no? No. Esto de las unidades es muy interesante, ¿no? De hecho, es un tema entero. Podríamos pasar meses hablando de esto, justamente. Bueno. Entonces, pues ahí es donde tenemos esas unidades de masa, que son unidades derivadas a partir del sistema técnico gravitacional. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el caso de la densidad? Vamos con la densidad. Bueno, para la densidad, vemos que la densidad tiene unidades de masa entre longitud al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, para el caso del sistema métrico del que pertenece al sistema técnico gravitacional, ¿cuáles serían sus unidades? UTM sobre metro cúbico. Excelente. Estas son las unidades pertenecientes a la densidad que son del sistema métrico y que además pertenecen al sistema técnico gravitacional. Y para el caso del sistema inglés, ¿cuál sería? Sobre Slug sobre Excelente. Slug sobre pie cúbico. Entonces, ahí para que ustedes vean qué onda con las unidades, ¿no? Porque realmente tenemos UTM, tenemos slugs. Entonces, cuando estén en clase, a lo mejor, no sé, en física o tengan, no sé, otra cualquier clase, y les diga, no sé, su profesor, ¿cuáles son las unidades de masa del sistema inglés? Ustedes van a decir, bueno, profesor, dígame, ¿qué sistema quiere? ¿El sistema absoluto o el sistema técnico gravitacional? Si hablamos del sistema absoluto, entonces serían libra masa. Y si hablamos del sistema técnico gravitacional, serían slugs. Entonces, para que vean de dónde salen los slugs. Porque muchos crecemos con esa idea, ¿no? De que realmente los slugs son el sistema inglés y el sistema absoluto, además, pero aparte tenemos libra masa y nos confundimos bastante con esos temas. Y pues, pues ahí la aclaración, ¿no? De que realmente existen dos sistemas de unidades, sistema absoluto y sistema técnico gravitacional. Y estos se dividen a su vez en dos, en sistema métrico y sistema inglés. Cada uno de los dos. De hecho, hay muy poca información en internet respecto a esto, porque pues prácticamente no se enseña, ¿no? Yo, de hecho, no lo sabía yo hasta hace un año que tuve el tema de, bueno, la materia de aerodinámica y ya me enseñaron esto y dije, oh my God, qué interesante está. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Nadie tiene dudas? ¿No? ¿Seguritos? Bueno. No. Está bien.
Bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente tema, que como habíamos dicho, era las propiedades termodinámicas. Dejen ver si puedo cambiar de página porque no me gusta el color blanco. Ah, sí, genial. Mejor negro, que luego mucho brillo. Vamos a empezar con el tema que se conoce, bueno, ya un tema de termodinámica, ya terminamos con las unidades. Ya conforme la marcha vamos a hacer conversiones de unidades y bueno, ¿no? Realmente las unidades es un tema complejo porque pues, muchos países ya se acoplaron o ya tienen como regla utilizar el sistema internacional, que por cierto, no les comenté creo, pero este es el sistema internacional, ¿eh? El sistema métrico perteneciente al sistema absoluto es el sistema internacional. El SI, lo que conocemos como SI, justamente es este sistema que tenemos acá, perteneciente al sistema absoluto. ¿Ok? Es el sistema internacional. Y es lo que muchos países ocupan como regla, pero pues realmente no lo llevamos al pie de la letra, ¿no? Realmente sí, pues bueno, falta para que haya una homogeneidad en todo esto de las unidades. Más que nada Estados Unidos, pues es uno de los países que sigue devolviendo muchísimo estas unidades del sistema inglés. Ni siquiera Inglaterra utiliza estas unidades. Ya Inglaterra pues tomó el sistema métrico, pero aún Estados Unidos sigue utilizando el sistema inglés, que yardas, etcétera, ¿no? Que pies, que pulgadas. De hecho, hasta sus celulares, ¿no? Que compran, dicen ahí, no, pues mi celular es de 5,6 pulgadas, ¿no? O la pantalla, su computadora que compran, ¿no? Y mi computadora es de 13 pulgadas, ¿no? O de 14 pulgadas, o de 15 pulgadas. Ah, bueno. Obviamente, estas unidades se siguen usando actualmente, ¿no? Es importante saber cuál es bueno, pues prácticamente su equivalencia, ¿no? Y la diferencia que hay con tus unidades. Bueno, vamos con propiedades del sistema. Propiedades termodinámicas. Bueno, una propiedad es una característica. Una propiedad termodinámica es una característica termodinámica a un sistema. Y como les dejé su tarea moral, existen dos tipos de propiedades termodinámicas. Las intensivas y las extensivas. Las propiedades intensivas se refieren a aquellas que no dependen de su masa o no dependen de la masa o cantidad de mi sistema. Y las propiedades extensivas son las que sí dependen de la masa o cantidad del sistema. Por ejemplo, vamos a dibujar aquí, vamos a empezar a dibujar a un sistema. Y tengo un sistema. Y tengo ciertas propiedades. Voy a mencionar algunas de ellas. ¿Ok? Ahorita mencionamos las demás. No se desesperen, ahorita las mencionamos. Pero mientras voy a mencionar apenas unas de ellas. La masa. Este sistema tiene una masa, tiene una cierta masa. Tiene un cierto volumen. Tiene una cierta temperatura, una presión y además tiene una cierta densidad. ¿Ok? Imaginemos que ese sistema, pues a lo mejor es no sé, es un cubo de madera, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos identificar cuáles son las propiedades intensivas o extensivas? Pues un método para hacerlo es partir justamente esto a la mitad. Fíjense, lo voy a partir a la mitad. ¿Qué es lo que va a pasar si lo parto a la mitad? Esperen. Vamos a ver cuáles propiedades siguen conservando su valor y cuáles no. Y cuáles se reduce justamente su valor a la mitad. Entonces vamos a dibujar ahora dos rectángulos.
Ya lo perdí. Ay, creo que aquí me duele. Eso es lo que me duele. Ay, ¿qué te duele? El nervio ciático. A ver, Zoe, apaga tu micrófono, por fin. Perdón. No te preocupes. Bueno, entonces divido mi sistema en dos. ¿Ok? Aquí están en dos, justamente. ¿Qué propiedades han cambiado? Díganme. Masa, volumen y temperatura. No, temperatura no ha cambiado. Pero sí, la masa ahora. Bueno, vamos a. Aquí le puse presión erróneamente, pero no debía poner presión porque hemos dicho que ese es un cubo de madera, ¿ok? Un cubo de madera. Entonces, parto este cubo de madera en dos, ¿ok? Entonces, la masa ha cambiado, ¿no? Porque ha cambiado la masa, ahora es un medio de la masa. Ahora, justamente esta parte, justamente este triángulo que tengo acá, este triángulo, tiene la mitad de masa que todo esto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, la otra parte también tiene la mitad de la masa. ¿Qué pasó con el volumen? ¿También se redujo o no se redujo? Sí. El volumen también se redujo. Entonces, ahora esto tiene la mitad del volumen que tenía anteriormente. Y el otro, pues igual, ¿no? La mitad del volumen. ¿Pero qué pasó con la temperatura? ¿Sigue Se siendo la redujo. misma? Exacto, la temperatura siguió siendo la misma. ¿Y qué pasó con la densidad? ¿Siguió siendo la misma o cambió? Sigue siendo ¿Cambió? la misma, La sí, densidad ¿no? sigue siendo la misma. Exacto. Ahorita, para los que no tengan claro qué es la densidad, ahorita lo vemos, pero la densidad sigue siendo la misma. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a lo mejor ustedes saben que un cubo de hielo flota sobre el agua. Esto es debido a que el cubo de hielo tiene menor densidad que el agua. Entonces, si yo parto este cubo de hielo a la mitad, ¿seguirá flotando? Pues claramente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque su densidad no ha cambiado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Bueno, usualmente hay algunas propiedades que son extensivas, pero que podemos volverlas intensivas. Realmente no se vuelven intensivas como tal, pero cuando yo tengo una propiedad que la puedo volver intensiva, se conoce como propiedades específicas. Una de ellas, como había dicho una chica, no sé quién era, creo que era, a ver, déjenme recuerdo, no sé quién era, Camila, no tengo idea, ¿eh? No recuerdo quién era, no puse atención quién había dicho, pero me dijeron un listado de propiedades, bueno, de propiedades intensivas y extensivas, o creo que fue Nemi, Ay, sí, yo fui, ya te las dije. creo que fue Nemi. Entonces, por ejemplo, el volumen es una propiedad extensiva, ¿no? Pero si yo a este volumen lo divido entre la masa de mi sistema, o sea, aquí tengo el volumen de mi sistema y lo divido entre la masa de mi sistema, entonces yo lo convierto, voy a ponerle la B en minúscula y esto se le conoce como volumen específico. ¿Por qué? Porque es la cantidad de volumen por unidad de masa. ¿Ok? Entonces, ahora, esta propiedad que tengo acá es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque esta propiedad extensiva ya la dividí entre la masa de mi sistema, por lo tanto, el volumen específico que yo tenga acá va a ser el mismo volumen específico que yo tenga acá, porque ya lo dividí entre la masa de mi sistema. Al dividirlo se vuelve una propiedad específica. Otra propiedad, la energía. La energía, pues obviamente depende de la masa de mi sistema, la energía es una propiedad extensiva,
Pero si yo la divido entre la masa, esto se vuelve la energía específica. Eso se conoce como energía específica. Ahorita veremos por qué la energía, o bueno, el lunes o mañana, no sé, veremos por qué la energía es una propiedad extensiva, ¿ok? Pero bueno, hasta ahora lo que quiero que quede claro es que la energía es una propiedad extensiva, pero si la divido entre la masa, se vuelve energía específica. Y estas propiedades específicas son propiedades intensivas. ¿Sí queda claro eso? ¿A todos les quedó claro? ¿O una pregunta medio confuso? ¿Sí? ¿Y todas se tienen que dividir entre la masa? Así es. Para que tú vuelvas, obviamente la temperatura, pues no, ¿no? La temperatura ya es específica, ya es intensiva como tal. O la densidad ya es intensiva como tal. Perdón, la densidad ya es intensiva como tal. Entonces, las propiedades intensivas, pues no tiene caso que la dividas entre la masa. ¿Ok? Las Sí. únicas propiedades que puedes volver específicas son aquellas propiedades extensivas, aquellas que dependen de la masa de tu sistema. Porque de esta manera tendrías, digamos que esto que está acá, el volumen específico, nos indica cuánto volumen por unidad de masa hay. ¿Ok? O cuánta energía por unidad de masa. Es lo que nos indican esas propiedades específicas. ¿Sí quedó claro? A la chica que me preguntó. Sí, ya, gracias. Ok. Propiedades específicas. Ejemplo, calor específico también es una propiedad específica y que a su vez es intensiva. Cada vez que ustedes vean, por ejemplo, propiedades, que digan, no sé, calor específico, bueno, que tenga esa palabra de específico, ustedes saben que es una propiedad específica y que a su vez es una propiedad intensiva porque no depende de la masa. Es decir, justamente ya está por unidad de masa, ¿no? Realmente a eso se refiere, prácticamente. Por ejemplo, el calor específico, ustedes saben que el calor específico, a lo mejor algunos saben, algunos no, pero el calor específico es la cantidad de calor que le debo de suministrar a 1 gramo o a una cantidad, a 1 kilogramo creo que es, de sustancia, ¿no? Para elevar su temperatura 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin, ¿no? Que prácticamente es lo mismo. Ahorita veremos, porque yo dije que aumentar 1 grado Celsius y 1 grado Kelvin es lo mismo que estamos hablando de diferencia de temperatura. Pero bueno, ahorita vemos eso, no se preocupe. Bueno. ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Comentarios respecto a esto, de las propiedades? ¿No? Bueno, entonces prácticamente es eso, ¿no? Como les había dicho, en el ejemplo del calor específico es la cantidad de calor que se le debe de suministrar a 1 kilogramo de sustancia o de materia para elevar este kilogramo o esta unidad de masa 1 grado, ya sea Fahrenheit, ya sea Celsius, etcétera, ¿no? Entonces vean que justamente eso dice. La cantidad de calor que se debe de suministrar a 1 kilogramo o a 1 gramo, ¿no? Realmente está entre la unidad de masa. Por cada unidad de masa, obviamente este calor específico tenemos que multiplicarlo por la cantidad de masa de mi sistema, ¿ok? O por la masa de mi sistema, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, no, ya veremos adelante. Eso es para los que a lo mejor ya están en quinto y ya vieron la parte de termodinámica pues ahí de física, ¿no? O los que ya han visto física y sepan qué es eso, bueno. Ok. Vamos a analizar, digamos, las propiedades más importantes, una por una. Vamos a empezar con densidad, con volumen específico, con gravedad específica, con densidad relativa y vamos a ir platicando sobre las propiedades, digamos, una por una. Obviamente esto lo haremos no por de jalón, iremos poco a poco y vamos a practicar, digamos, ahorita voy a mencionar unas, pero ya conforme pase el tiempo voy a estar mencionando las demás que, pues bueno, salgan, ¿no? Que surjan prácticamente. Bueno, antes de empezar a platicar sobre cada una de las propiedades, tenemos que definir qué es el medio continuo.
¿Por qué es importante definir qué es el medio continuo? Porque nosotros vamos a estar lidiando prácticamente con muchos, muchos, muchos gases. Vamos a imaginar un sistema que tiene pues muchas, obviamente este sistema tiene dentro gas, entonces pues hay muchas partículas que están dentro de mi gas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en sólidos? Cuando tenemos un sólido, por ejemplo, en el caso anterior, que teníamos sólidos, en este caso, pues ya suponemos que existe un medio continuo. Es decir, ustedes saben que la materia está compuesta por átomos, ¿no? Los átomos se agrupan, forman moléculas, las moléculas forman compuestos, algunas moléculas forman con otras moléculas, bueno. Y en el caso, pero realmente estas moléculas no están pegaditas unas con otras. Realmente las moléculas, digamos que aquí tengo una molécula, voy a dibujarlo como forma de círculo, y aquí es otra molécula, y aquí hay un enlace, ¿no? Prácticamente. Luego aquí otra molécula, y otro enlace, ¿no? Realmente en sólidos se forman estructuras cristalinas, pero realmente los átomos no están pegados entre sí. O sea, no existen átomos que están pegaditos unos con otros. Realmente existe una unión entre ellas, entre los átomos. En el caso de del agua, por ejemplo, existen las fuerzas de Van der Waals, o en el caso de los gases existen esas mismas fuerzas, ¿no? Pero realmente los átomos no están pegados unos con otros. Realmente hay una unión entre los átomos, por este pequeño lazo que hay acá. ¿Cómo se llama? No recuerdo ahorita, pero lo busco al rato y ya sé. Les digo la próxima clase, solo recuérdenme, porque este lazo ya se me olvidó. Pero realmente en los sólidos se forman estructuras cristalinas. Algo así, se forman algo así, ¿no? Así, se forman estructuras tridimensionales, pero que realmente la separación entre ellos no está tan grande. Realmente es una separación muy, muy pequeña entre los átomos. Pero existe separación. ¿Sí queda claro ese punto? ¿Que existe separación entre los átomos? Sí, Bueno, y que en los sólidos, pues justamente se forman arreglos cristalinos. Así se conoce, arreglos cristalinos. Pero ¿qué pasa en los gases? Realmente en los gases, pues incluso es más evidente, ¿no? Si digamos que digamos que esto es el hielo, ¿no? Vamos a poner que esto es hielo. Vamos a poner acá, esto es hielo. Esto es un hielo. Este es un hielo. ¿Qué pasa si incrementamos o le suministramos calor a este hielo? Aumentamos su energía interna. ¿Qué es lo que pasa? Pues estos enlaces se van rompiendo. ¿Ok? Se van rompiendo, o se van separando. Y se separan más, cada vez más y más y más, y pues pierde su fuerza entre ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que eso se convierta en un fluido, ¿no? Que se convierte en agua. O sea, sigue siendo agua, porque realmente sigue siendo agua, ¿no? Pero bueno, ya ahora sus átomos pues están unidos, o sea, aún siguen estando unidos, pero ya tienen la libertad de moverse, ¿no? Ahora, pues a esta agua en forma de líquido, que es la expresión correcta, porque pues, sigue siendo agua, por ejemplo, esto es agua también, obviamente agua en forma de sólido, esto es agua en forma de líquido. Si le suministramos más calor, aumentamos su energía interna, pues estos enlaces se van a volver a estar rompiendo. Y se van a separar y separar y separar hasta que se forme un gas. ¿Ok? Y en el gas ya no tenemos, pues, átomos que estén unidos. ¿Sí queda claro eso? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí, sí quedó claro? ¿O alguien tiene dudas? ¿O todos tienen dudas? ¿No? Bueno. Yo no, Ok, Karen, dime. ¿Cuál es tu duda? es que no escuché bien lo que explicó. Ok, lo repito brevemente. Sí, O por sea, favor. digamos que este es un... Ay, chihuahuas. Este es agua en forma de hielo, ¿no? Agua sólida, realmente. Y pues aquí están los átomos de agua, ¿no? Bueno, dos moléculas de agua, ¿no? H2O, 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 H. De hecho, su estructura es diferente a esta, solamente es un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Y estas moléculas se unen unas con otras por medio de enlaces.
enlaces químicos, ¿ok? O enlaces moleculares, ¿no? No, yo no me acuerdo el nombre exactamente, pero bueno, se unen unas moléculas con otras y forman estructuras, en el caso de los sólidos, forman estructuras cristalinas, es decir, forman como poliedros realmente forman prismas, tal cual. Muy, muy interesante. De hecho, hay una materia que se encarga del estudio de los sólidos, ¿no? Se llama la mecánica de materiales. Bueno, pero si a este hielo le suministramos calor, es decir, no sé, tenemos un hielo, lo dejamos a la intemperie, pues el ambiente, vamos a poner que mi hielo es mi sistema, ¿ok? El hielo es mi sistema, entonces, ¿qué es lo que hace? Como el ambiente se encuentra a una mayor temperatura que el hielo se encuentra a menos de 0 grados centígrados a una atmósfera de presión, entonces, la atmósfera, bueno, el ambiente, mejor dicho, ¿qué es lo que hace? Hay una diferencia de temperatura y le suministra calor. Me estoy adelantando un poquito, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? Se como que equilibra la temperatura, y entonces la temperatura del hielo sube, ¿no? Entonces, conforme sube, el hielo se transforma en, bueno, el agua en forma de sólido o el hielo se transforma en agua líquida, ¿no? El agua líquida como tal. ¿Qué es lo que pasa en el agua líquida? Pues estos enlaces se debilitan, estos enlaces empiezan a debilitarse y permite que pues esta agua en forma de líquido pues sea un fluido, ¿no? Y realmente las moléculas se separen unos con otros y tengan desplazamientos, ¿no? Pero aún así estén unidas. Ahora sí, al agua líquida yo le suministro más calor, es decir, no se la pongo en una estufa, ¿no? Pongo en una, no sé, en una ollita y le prendo fuego a la estufa, pues obviamente va a llegar a un grado, a un cierta temperatura, que es 100 grados centígrados, si estamos a una atmósfera de presión, que eso ya lo veremos después, que el agua no hierve a 100 grados centígrados en todos lados, realmente solamente hierve a 100 grados centígrados estando a nivel del mar, ¿ok? Entonces, si lo ponemos en la estufa, obviamente va a llegar a una temperatura cercana a los 100 grados y va a empezar a hervir. Entonces estos enlaces se van a romper y el agua se va a convertir en agua en forma de gas, que también se le conoce como vapor. Y en el vapor, las moléculas están separadas, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? ¿Ya quedó claro? Sí, gracias. Ok. Bueno, cuando estamos hablando, pero bueno, en termodinámica vamos a considerar que estos medios son continuos, o sea, vamos a considerar que no hay separación entre las moléculas, ¿ok? En la termodinámica clásica. Vamos a considerar que no hay separación entre las moléculas. Y a la consideración de que no hay separación entre las moléculas, se le conoce como medio continuo. ¿Sí queda claro? O sea, realmente sí hay separación. Realmente sí lo hay. Pero en la termodinámica clásica vamos a suponer que no existe esa separación y vamos a dominarlo como medio continuo. ¿Sí queda claro? ¿Sí, Pi? ¿A todos les quedó claro? Sí. 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 Bueno, conste, ¿eh? Ok, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que tenemos que este sistema, en vez de tener vapor, tiene oxígeno. Es decir, aquí dentro tenemos O2. El diámetro de una molécula de O2, decía que tengo la molécula de O2, obviamente no es así, obviamente sabemos que son dos bolitas, o sea, algo así. Y tenemos un átomo de oxígeno, otro átomo de oxígeno, aquí un átomo de oxígeno, aquí otro de oxígeno, vamos a ponerlo. Átomo de oxígeno, y estos los dos son O2. Bueno, si suponemos que esto, bueno, esto que dibujé, los ponemos esférico, o sea que en vez de estar así como dos bolitas, es una bola como tal, es una esfera como tal, pues el diámetro de esa esfera, en promedio, el diámetro es de aproximadamente 3 por 10 a la menos 10 metros. Este es el diámetro de una molécula de oxígeno diatómico, ¿ok?
¿ok? Bueno, y la masa de justamente de esa molécula de oxígeno es de, vamos a ponerlo, la masa es de 5.3, yo tengo notado, 5.3 por 10 a la menos 26 kilogramos, ¿ok? Entonces, el camino medio recorrido, fíjense que el camino medio recorrido es este. Digamos, aquí tengo, vamos a ponerlo, vamos a dibujar esto más chiquito. Aquí tengo la molécula de oxígeno, este es O2. Y aquí tenemos otra molécula de oxígeno O2. Es decir, que estoy, digamos, haciéndole zoom a esto, ¿no? Que está acá, a este cuadrito pequeño que está acá. Le estoy haciendo zoom a estos dos que están acá. ¿Sí queda claro que estoy haciendo zoom? Un zoom muy enorme. ¿Sí, sí queda claro? Sí, Ok. El camino medio recorrido es la distancia que recorre una partícula, o bueno, una molécula, antes de chocar con otra. Voy a escribirlo. El camino medio recorrido es la distancia que recorre una molécula, bueno, una partícula mejor, una partícula antes de chocar con otra. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tengo una molécula, como ya les dije, tengo una molécula de oxígeno, y aquí está otra molécula de oxígeno, que es un zoom muy grandote de esto que está acá. Bueno, entonces la distancia media recorrida sería justamente esta. Digamos que el oxígeno va en esa dirección, ¿ok? Va, pues justamente ya saben que los gases, pues van en todas direcciones, entonces, pues este oxígeno, digamos que va en esa dirección y va a colisionar con la otra molécula de oxígeno, pero la distancia que tiene que recorrer antes de que choque con ella, pues se le conoce como camino medio recorrido, es el camino medio recorrido. Obviamente este camino medio recorrido no es fijo. Este camino medio recorrido está en función, voy a poner camino como C, está en función de aquí no es de la densidad, perdón, es de la presión. Este camino medio recorrido es una función de la presión. Entonces, en este caso, como tenemos, digamos, mi sistema está compuesto de gas, ¿cómo se llama? De atómico de oxígeno, o sea, de gas de oxígeno diatómico, perdón, y este sistema, digamos que mido el sistema, mido la presión de mi sistema con un manómetro, y sé que la presión es de una atmósfera, entonces, el camino medio recorrido de un sistema compuesto de óxido diatómico a una presión de una atmósfera y estando a su vez a 20 grados centígrados, el camino medio recorrido, le pongo con C, es igual a 6.3 por 10 a la menos 8 metros. Entonces, vean que, por ejemplo, aquí he hecho en falta ponerle el camino medio recorrido, a pesar de que es una función de la presión, también es una función de la temperatura. Entonces vean prácticamente eso, ¿no? Que el camino medio recorrido en este sistema que tiene una presión de una atmósfera y que se encuentra a 20 grados centígrados es de 6.3 por 10 a la menos 8 metros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una molécula de oxígeno diatómico tiene que recorrer en promedio, recuerden que estamos viendo con promedios, termodinámica clásica, lidia con promedios, una distancia de 6.3 por 10 a la menos 8 antes de colisionar con la otra molécula de oxígeno. Es decir, que aproximadamente recorre 200 veces más su diámetro. Vean cuánto mide su diámetro. Esta cantidad de diámetro es casi 200 veces menor que
esto que está acá. ¿Sí queda claro? Yo no entendí como de dónde sacó lo del camino medio recorrido. ¿Cuál? O sea, ¿Este ajá, dato? o sea, nada más lo calculó así o es una fórmula o cómo. Ah, no, es un dato que ya lo tengo en tablas. Este dato se encuentra en Ah, tablas. ok. Son datos ya calculados, ¿no? O Y bueno, ya son calculados. ok. Gracias. ¿Sí, vi? O sea, esa es la condición. Esto se encuentra en tablas. A ver, déjenme poner mi cámara para que vean mi libro de termodinámica que tengo acá. Dejen un momento, ¿eh? Dejen busco las tablas. Me voy a adelantar un poquito para que vean a qué me refiero con las tablas termodinámicas. Bueno, dejen pongo mi cámara. Bueno, pongo aquí mi iPad para que se vea mejor. Dejen, me voy a Zoom. Ya me ven, creo, de que en un momento dijo que compartir. Ya me ven, ¿verdad? Ya me ven. Bueno, sí me ven todos, ¿no? Sí. No, yo no lo veo. Yo no te veo tampoco. ¿Me ven? Yo sí. Yo tampoco lo veo. Y ya, es que es en su cuenta personal. Sí, es de mi cuenta personal, no de la física, no de física de Oaxaca 21. La cuenta de Fer Félix Gal. Ah, ya. Sí, si no, cámbienle ahí la forma de visualización del Zoom y ya les va a aparecer, digamos, que un montón de cuadritos todos ustedes. Bueno. Ok, Ya, entonces aquí listo. tengo mi libro de termo. Este es un libro de termo que ocupo bueno, ocupé en la universidad. Bueno, todavía no estoy en la universidad, pero ya pasé esta materia. Este es mi libro. Entonces, hasta acá atrás del libro, ustedes pueden observar que hay pues, unas tablas, ¿no? Hay tablas realmente. Y con un montón de valores. Demasiados valores. Y luego también, pues tengo gráficas. Gráficas de este tipo. A ver si lo pueden ver. No sé si puedo ver muy bien. Pero bueno, tengo gráficas más o menos así. Entonces, pues realmente, la termodinámica, muchos de los datos de termodinámica se obtienen experimentalmente, no se obtienen por fórmulas. Aquí está, aquí. Todo, de hecho, todo esto es tabla, todos estos son tablas. Son tablas, gráficas, que pues son características o propiedades termodinámicas para diferentes condiciones de presión, temperatura, masa, etcétera, ¿no? Ok, entonces, pues prácticamente el dato que yo obtuve del camino medio recorrido se obtienen justamente de estas tablas, como tal, y se obtienen ya a partir de la experimentación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí vieron las tablas? Sí. Ok, continuamos. Ok, bueno, entonces, vamos a imaginar que mi sistema que tengo acá, vamos a poner otra característica, que esto mide 1 milímetro. 1 milímetro cúbico. Entonces aquí hay 1 milímetro, aquí 1 milímetro, y de profundidad tenemos 1 milímetro. Algo así. Entonces la distancia de acá a acá es igual a 1 milímetro. Entonces tenemos un volumen de 1 milímetro cúbico. Y pues, bueno, esto sí lo puedo calcular, pero aún no los vemos en las fórmulas. Aún no, todavía no es tiempo para que les muestre fórmulas cómo se obtiene esto. Pero yo puedo conocer la cantidad de partículas que tiene mi sistema. Esto se obtiene a partir de la ley de los gases ideales, pero lo veremos despuesito. Pero bueno, entonces si calculo la cantidad de moléculas que tiene mi sistema, voy a saber que la cantidad de moléculas, bueno, le voy a poner aquí, yo lo pongo, cantidad de moléculas. Cantidad de moléculas.
Esto se abrevia con la letra N. La cantidad de moléculas es igual a 3 por 10 a las 6 moléculas. Entonces, dentro de este milímetro cúbico de óxido diatómico, tenemos aproximadamente 3 por 10 a las 6 moléculas, que se encuentra a una atmósfera de presión y a 20 grados centígrados. ¿Dónde voy a obviamente, pues obviamente este camino medio recorrido, si bajo la presión, si bajo mucho la presión y aumento mucho la temperatura, este camino medio recorrido va a aumentar, porque sabemos que está en función de la presión y la temperatura. Entonces, va a aumentar y va a aumentar y va a seguir aumentando. Y obviamente habrá un momento en que ya no puedo, o que si yo considero mi sistema como un medio continuo, puede ser que los datos que yo obtenga sean incorrectos, sean erróneos, sean muy, muy erróneos. Entonces, pues tengo que satisfacer la condición de que exista un medio continuo. ¿Cómo la satisfago? Bueno, yo voy a satisfacer esto siempre y cuando la longitud característica de mi sistema, que en este caso la longitud característica sería 1 milímetro. ¿Ok? Es una longitud nada más. ¿Ok? Entonces, si tengo una longitud de característica de 1 milímetro, voy a comparar esta longitud con el camino medio recorrido. Y si mi longitud es mucho más grande que el camino medio recorrido, entonces yo voy a considerar esto como un medio continuo, siempre y cuando la longitud característica de mi sistema, que en este caso es 1 milímetro, sea mayor a la distancia o el camino medio recorrido. ¿Se queda claro? Sí, Ok, ¿a todos les quedó claro? ¿Seguros? ¿Lo puede escribir? Ok, aquí lo escribo. Se considerará un sistema como continuo siempre y cuando su longitud característica, o sea, la longitud característica de mi sistema, sea mucho mayor al camino medio recorrido. ¿Ok? Por ejemplo, si mi sistema, en vez de que fuera un cubo, fuera una esfera, ¿cuál sería su longitud característica? ¿O cuál creen que sería su longitud característica? ¿el radio? Te acercaste muchísimo. El diámetro sería su longitud característica. En el caso de las esferas, el diámetro es la longitud característica. Y tendríamos que obtener, a partir de la cantidad de moléculas, de la presión, de la temperatura, tendríamos que obtener, pues, el camino medio recorrido. Tendríamos que obtener eso a partir de tablas de experimentación, o tendríamos que buscarlo, no sé, en internet, ¿no? Obviamente en tablas termodinámicas, donde nos den el camino medio recorrido, o si somos investigadores, tendríamos que nosotros experimentar, ¿no? Realmente entrar a la parte de la experimentación, hacer prácticas, ir al laboratorio y medir, obtener la longitud del camino medio recorrido y comparar esta distancia con la distancia que obtengamos del camino medio recorrido. Y si la distancia de mi sistema, la longitud característica de mi sistema es mucho mayor
al camino medio recorrido, entonces considero esto como un medio continuo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Todos? Sí. Saúl, Sí, Jimena. ¿Qué tan mucho mayor tiene que ser? Excelente pregunta, Ángel. ¿Quién le preguntó? ¿Quién me preguntó? ¿Ángel? ¿Sí fue Ángel o quién fue? Ángel, sí, yo. Excelente pregunta, Ángel. Muy, muy buena. Pues es su tarea moral. Esa es su tarea moral que van a hacer. Pero les voy a dar una pista. No se los voy a dar. Déjenme busco porque no recuerdo el nombre. Ah, bueno, aquí lo tengo. Bueno, van a investigar de tarea moral cuál es el número. Bueno, hay un número adimensional. Van a buscar lo que se llama número de... Tiene un nombre chistoso. Knudsen. Van a investigar este número. ¿Cuál es el número de Knudsen? Esa es su tarea moral. Y a partir de ese número de Knudsen, ustedes pues van a clasificar si un sistema se puede considerar como continuo o como no continuo. ¿Ok? A partir de ese número adimensional, que es adimensional, pues ustedes saben si un medio es continuo o podemos considerarlo como continuo o no continuo. Ok, pero sí, se define a partir de un número de Knudsen. En este caso, obviamente, esto, como les digo, es tarea moral y pues obviamente en todos los problemas de termodinámica que veamos durante este curso, pues siempre vamos a considerar un medio continuo. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un medio discontinuo? Bueno, un medio que obviamente esté del camino medio continuo, medio recorrido sea mucho más grande y pues realmente se aproxime, vaya llegando justamente, o sea mayor incluso que pues mi longitud característica, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, cuando tengamos ese caso, voy a ponerlo acá, con otro colorcito, cuando mi sistema no se pueda considerar como continuo, entonces se utiliza la teoría de los gases rarificados. Ay, ramificados, no, rarificados. Ahí está. Esta teoría es importantísima para, bueno, teoría de los gases rarificados. Se ocupa esa teoría. Por ejemplo, si ustedes, no sé, es que el avión no llega tan lejos. Pero bueno, a mucha altitud, o sea, digamos a una altura enorme, a una altitud de aproximadamente 100 kilómetros, esta distancia media recorrida es de aproximadamente 0.1 metros, o sea, 10 centímetros. Si no saben qué es la altitud, aquí les pongo qué es la altitud, para que se vean, bueno, es igual parte del tema. Bien, aquí está la Tierra, ¿no? Y digamos que aquí está el nivel del mar, prácticamente. Este es el nivel del mar. Y digamos que, pues empieza aquí el terreno, ¿no? Y aquí está, pues el terreno prácticamente. La altitud es la distancia que hay desde el nivel del mar a un punto hacia arriba. Esta es la altitud. Vamos a dibujar un avioncito. Vamos a dibujar un avioncito. Ahí está el avioncito. Lo dibujé todo feo, lo siento, pero bueno, ahí está. Ahí está el avioncito. Entonces,
La altitud es la distancia medida desde el nivel del mar. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la altitud y la altura? Que la altura toma de referencia un punto en la superficie terrestre. Por ejemplo, esto, ¿no? Esta sería la altura. Y justamente la distancia que hay entre la altitud, bueno, entre el nivel del mar y el nivel del mar, entre el terreno y el nivel del mar, se le conoce como elevación. Entonces, pues a altitudes muy grandes, como de aproximadamente 100 kilómetros, este camino medio recorrido es de aproximadamente 10 centímetros entre las moléculas de aire. Fíjense qué tan grande se vuelve este camino medio recorrido. Obviamente, ahí se ocupa la teoría de los gases verificados, ¿no? Porque incluso 10 centímetros es mayor que 1 milímetro, ¿no? Es mucho mayor esto, 10 centímetros a 1 milímetro. Son 100 milímetros, ¿no? Realmente es 100 veces mayor que mi sistema. Si este sistema estuviera, pues, a una elevación de 100 kilómetros. Perdón, una altitud de 100 kilómetros, perdón. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, si las moléculas están demasiado separadas, ¿a eso se debe la falta de oxígeno? Excelente, así es, claramente. Exacto. Por eso es que cuando, bueno, a lo mejor aquí no se han subido todos a un avión, pero si pueden subirse a un avión, súbanse, está cool, está muy padre, los recomiendo. No cuesta muy caro, ¿eh? Realmente un boleto de ADO cuesta casi igual. Si se van en Viva Aerobús, pues bueno, pueden ir a cualquier, a Monterrey, por ejemplo, con 900 pesos en un avión. Bueno, en el avión, si ustedes no saben, el avión se presuriza. Antes de despegar, se presuriza, bueno, ahora sí que por dentro, ¿no? Claramente. ¿Qué significa la presurización en el avión? Que lo que hacen es que igualan la presión de adentro con la presión de afuera y no dejan que que nada de aire se escape, justamente. ¿Por qué? Porque cuando el avión se eleva, pues a una gran altitud, ya no es que no haya oxígeno, sino que realmente estas moléculas están muy separadas y nos cuesta muchísimo trabajo respirar. Entonces, si no se presurizara el avión, pues no respiramos prácticamente. Entonces, por eso se presuriza y por eso está completamente hermético, ¿no? La parte del fuselaje del avión. El fuselaje del avión, fíjense, los dibujo. Vamos a colocar el avioncito. Aquí está la cabina. Este es el morro. Aquí tenemos el ala. Así. Tenemos una antenita. Aquí tenemos las ventanas. Bueno, a esta parte del avión, al cuerpo del avión, donde se encuentran los pasajeros, se le conoce como fuselaje. Entonces, pues el fuselaje se presuriza, bueno, dentro del fuselaje se presuriza, aquí está la cabina de pasajeros, bueno, la cabina de los pilotos, aquí están los pasajeros, y dentro de del fuselaje, pues se presuriza, para que se iguale la presión de adentro con la presión de afuera. Y de esa manera, cuando el avión se eleva a grandes altitudes, pues podamos respirar tranquilamente. Es por eso que, pues sí, la falta de oxígeno existe en cuando estamos a grandes altitudes, y es por eso que la cabina el fuselaje se presuriza. ¿Sí, Pi? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? No, todo claro. Muy bien. Bueno, si alguien tiene preguntas, recuerden, ya saben, me dice, no pasa nada, aquí la dialogamos, ¿no? Bueno. Igual si hay cosas que no, a lo mejor hay cosas que no sé, datos que pues se me olvidaron, a lo mejor, y pues les diré, pues permíteme tantito, permítanme en la siguiente clase, les lo digo. No sé quién les dije, ¿no? Que alguno dicho me vino duda, ¿no? Justamente a los enlaces, ¿no? De los sólidos,
Tus enlaces tienen un nombre, pero no recuerdo cómo se llaman. Y ya se los digo la otra clase, solamente me recuerda. Bueno, ahora sí llevamos con las propiedades, ¿no? Pero es importante que quedara claro la parte de medio continuo. Bueno, primera propiedad que vamos a ver, la densidad. No sé ni se ve en ese color. Densidad. Bueno, la densidad tiene ese simbolito, que es una rho, que es como una P, pero tiene esta curvatura un poquito, pues, particular, ¿no? La densidad se define como la cantidad de masa que hay en un volumen específico, como tal. Bueno, un volumen ya tal cual, ¿no? Perdón, no volumen específico, un volumen establecido, mejor dicho. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una esfera. Esta esfera tiene diámetro 3 centímetros. Y esta esfera tiene una masa de 2 kilogramos. Hay que saber, aquí tenemos que obtener la densidad de esta esfera. ¿Cómo lo obtenemos? Pues dividimos la masa entre el volumen. El volumen de la esfera, ¿cuánto es el volumen de la esfera? Díganme, desde el diámetro. 3/4 de pi por radio del cubo. 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces, que esto quedaría como 4 entre 3 por pi, el radio, pues sería 1.5 centímetros al cubo. Porque recuerden que todo esto es el diámetro, ¿ok? Entonces el radio es la mitad. ¿Cuánto da esto? Díganme. ¿14.14? 14.14, ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Metros cúbicos? Centímetros cúbicos. Por aquí tenemos centímetros, recuerden. Y esos centímetros también se le van al cubo y queda como 14.14 centímetros cúbicos. Entonces, este es el volumen de mi esfera. Entonces, la presión, perdón, la densidad sería la masa, 2 kilogramos, entre 14.14 centímetros cúbicos. Esto nos daría entonces 2 entre 14.14, nos da entonces 0.14, sí, ¿no? 0.1414, ¿no? ¿Sí van conmigo? Sí. Kilogramos sobre centímetro cúbico. Obviamente esto no, aunque sí puedo hacer acá y está correcto, no es lo más ideal. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar a un sistema de unidades definida, ¿no? Como les dije, se puede hacer, pero es recomendable que siempre trabajemos con un solo sistema de unidades, ya sea el sistema métrico, ya sea el sistema métrico de absoluto, el sistema métrico de gravitacional, el sistema inglés de absoluto, de gravitacional, ¿no? Siempre es recomendable trabajarlo en sistema internacional. Entonces voy a hacer una conversión de unidades. Entonces, 0.1414 kilogramos sobre centímetro cúbico. Esa es una fracción, solamente que lo pongo con estas líneas verticales al final y al inicio, porque de esa manera especifico que voy a hacer una conversión de unidades. Que es más que nada prácticamente una fracción, ¿ok? Sabemos que 100 centímetros es igual a un metro, ¿no? ¿Sí? ¿Se queda claro eso, no? Sí. 100 centímetros es igual a un metro. Lo que voy a hacer, voy a poner voy a poner esta equivalencia, la voy a poner acá. 100 centímetros entre un metro. Pero yo tengo centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Elevar los dos al cubo. ¿Ok? De esta manera, yo ya voy a poder convertir las unidades. Entonces, centímetros, aquí ven que los centímetros están elevados al cubo, entonces centímetros con centímetros cúbicos se van y
pues queda en forma de kilogramos sobre metro. Esto me quedaría entonces como 0.1414 por 100 al cubo. ¿Cuánto les da? 141.400. Así es, 141.400 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto sí está, digamos que es lo más correcto, ¿no? Obviamente eso también está correcto, pero aquí tengo unidades de kilogramos sobre centímetro cúbico. Y los centímetros cúbicos es una magnitud, es una unidad, perdón, derivada, ¿no? Es justamente una potencia de la unidad que pues está, digamos, considerada como correcta, que es el metro, ¿no? Para la longitud. ¿Alguien tiene dudas con lo que, con el resultado? ¿A todos les quedó claro? ¿A todos les salió? Díganme, por favor, ¿eh? Es importante que me digan. Sería correcto si pasamos en cuando sustituimos el 1.5 centímetros a metros. Claro, también sería lo correcto. Si les si les parece más fácil esto, pues hagan esto, ¿no? Pueden pasar los 1.5 centímetros a metros y ya esto quedaría en forma de metros cúbicos. Y ya los 2 kilogramos lo dividen en estos metros cúbicos, que será una cantidad muy pequeña, y les va a dar unidades de kilogramos sobre metros cúbicos. También se vale, claro, pero también esto está bien. No hay ningún problema. Aquí, de hecho, aquí puse esta línea, pero recuerden que que sigue estando el 3, ¿eh? Porque esta potencia multiplica a los centímetros y multiplica también a los 100. Solamente lo hice para indicar que esas unidades de centímetros pues se van. ¿Sí, bien? ¿A todos les quedó claro? Sí. Ok. Entonces, pues la densidad, vean que es una propiedad intensiva y nos indica que hay 141.400 kilogramos por cada metro cúbico de este material que tengamos, ¿no? Acá, prácticamente. Si yo tuviera un volumen de 1 metro cúbico de este material, entonces tendríamos una cantidad de masa de 141.400 kilogramos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Bueno, vamos con la otra propiedad termodinámica, que es el volumen específico. Ya hemos mencionado anteriormente, el volumen específico. El volumen específico es con B minúscula y nos indica la cantidad de volumen por unidad de masa, prácticamente, ¿no? Este es el volumen específico. Vean que yo tengo, esto está en minúsculas, aquí voy a poner minúsculas. Como les había mencionado antes, cada vez que hablemos de propiedades específicas, vamos a poner su literal en minúscula. Y el volumen específico es la cantidad de volumen por unidad de masa. Y ustedes van a observar que esto que está acá es lo inverso a la densidad. Por lo tanto, el volumen específico también es igual al inverso de la densidad. Vean que la densidad es masa entre volumen y el volumen específico es volumen entre masa. Por lo tanto, pues es el inverso de la densidad. Si quisiéramos conocer el volumen específico del anterior, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos entonces sería volumen específico es igual a 1 entre 141.400 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y esto nos da cuánto? 7.0721 por 10 a la menos 6.
A la menos 6, ¿qué? Unidades. Kilogramos sobre de metro cúbico. No, Metro cúbico sobre kilogramo. exacto. Metro cúbico sobre kilogramo. ¿Sí queda claro por qué, Nemi? Sí, fuiste la que preguntó, la que me dijo, ¿verdad, Nemi? No, fue Camila. Ay, perdón, Camila. Lo siento, los voces son muy parecidas y no estoy viendo quién dice acá. Sí quedó claro, Camila, porque es metro cúbico sobre Sí, kilogramo. sí, sí. Bueno, recuerden que eso es igual a un de sándwich. Esto queda como 1 entre 141.400 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto que está en el denominador pasa en el numerador. Y esto que está en el denominador queda en el denominador. Entonces, por eso que da esas unidades. ¿Sí, Camila? Sí, Bueno, sí, está bien. ok, excelente. Muy bien. ¿Qué nos dice esto? Que por cada 7.07 por 10 a la menos 6 metros cúbicos vamos a tener 1 kilogramo de este material. Y eso también lo puedo poner como 7.07 micrometros cúbicos entre kilogramos. ¿Sí? Puedo poner prácticamente este simbolito que recuerden que es un prefijo, ¿ok? Entonces esto quedaría más o menos así. A ver si lo pongo. 7.07 micrómetros cúbicos sobre kilogramo. Sipi, ¿preguntas o algo? Sí, todo está bien. Bueno. ¿Qué hora son? Las 10:18. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el lunes y mañana pasado. Les doy su tarea moral. ¿O quieren continuar mañana? Como ustedes quieran, díganme. Si quieren continuar mañana, pues mañana le aventamos pues otra hora o algo así y vemos más temas. O pues, como les dije, si no, pues nos vemos el lunes. Como ustedes quieran, díganme. Si no, no pasa nada. ¿Qué opinan? Sí, estaría bien mañana. Bueno, para mí. Es que luego salimos tarde. Ah, sí, o luego nos da más clase el otro chavo, Alejandro, creo. Ah, bueno. Pues miren, si mañana a las... que quieras terminar a las 9:30, ¿no? Si a las 9:30 termina Alejandro, o bueno, si antes de las 9:30 termina Alejandro, pues los veo en la sala, ¿ok? Para por lo menos media hora y abarcar por lo menos algunas otras propiedades termodinámicas y veo lo que es el estado de equilibrio. Y y si ya digamos que Alejandro termina como eso de las 9:40 o ya se pasa de las 9:30, pues ya les digo yo en el chat. ¿Saben qué? Ya mejora mi MIF. ¿Ok? Sí.